Poco después de la medianoche del 7 de agosto de 1944, la tierra al oeste de la localidad francesa de Mortain comenzó a temblar. Columnas de blindados alemanes, sus motores amortiguados por la oscuridad, avanzaban entre una espesa niebla veraniega. Panzer tras panzer emergía de posiciones ocultas a lo largo de los estrechos caminos normandos. Las torretas giraban hacia el oeste, sus comandantes de pie en las escotillas abiertas, esforzándose por ver entre la bruma. El olor del diésel se mezclaba con la humedad nocturna. Las orugas resonaban sobre los adoquines y se hundían en la tierra blanda. La infantería marchaba junto a ellos, botas golpeando los caminos mojados, fusiles al hombro, rostros graves. Antes de continuar con esta historia asombrosa, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Y ahora, sigamos. El plan venía directamente del propio Adolf Hitler. Era simple. Era audaz y estaba diseñado para lograr una sola cosa: atravesar el estrecho corredor de Avranches y cortar las líneas de suministro del general más peligroso del frente occidental, el teniente general George Smith Patton. Lo que Hitler no sabía, lo que sus generales sobre el terreno ya temían en los huesos, era que atacar hacia el flanco de Patton era exactamente lo peor que podían hacer. Toda formación que lo intentara sería molida hasta reducirse a pedazos. Para entender por qué la sola mención del flanco de Patton helaba la sangre en los puestos de mando alemanes de Normandía, primero hay que conocer al hombre y al ejército que había construido. George Smith Patton nació el 11 de noviembre de 1885 en San Gabriel, California, en una familia con profundas raíces militares que se remontaban a la Revolución Americana. Su abuelo había sido coronel confederado, mortalmente herido en la Tercera Batalla de Winchester en 1864. Estudió en el Instituto Militar de Virginia antes de transferirse a West Point, graduándose en 1909. Fue un atleta talentoso, compitiendo en el pentatlón moderno en los Juegos Olímpicos de Estocolmo de 1912. Sirvió bajo el general John Pershing durante la expedición punitiva a México en 1916, liderando una de las primeras operaciones de combate motorizadas de la historia militar americana. En la Primera Guerra Mundial, se convirtió en uno de los primeros oficiales americanos en comandar tanques en combate, al frente del Cuerpo de Tanques de Estados Unidos en San Miguel y en la ofensiva de Mosa-Argonne, resultando herido mientras dirigía a sus hombres desde el frente. Entre las dos guerras, mientras muchos oficiales se acomodaban en rutinas de paz, Patton estudió la guerra blindada con una intensidad que rozaba la obsesión, leyendo a Heinz Guderian, absorbiendo las campañas de Napoleón, Federico el Grande, Aníbal. Desarrolló una filosofía de guerra basada en una sola convicción inquebrantable: la velocidad mata, no a los propios hombres, sino al enemigo. Un comandante que se mueve lo bastante rápido, que penetra lo bastante profundo en la retaguardia enemiga, que se niega a detenerse a consolidar, destruirá ejércitos 10 veces más grandes que el suyo. Para 1944, Patton ya había demostrado esa filosofía en el norte de África, donde su segundo cuerpo ayudó a expulsar al Afrika Korps de Túnez tras la humillación americana en Kasserine, y en Sicilia, donde su séptimo ejército cruzó la isla más rápido de lo que nadie creía posible. Pero Sicilia también estuvo a punto de terminar su carrera. En agosto de 1943, visitando hospitales de campaña, Patton abofeteó a 2 soldados que sufrían de fatiga de combate, acusándolos de cobardía. El escándalo fue enorme. Eisenhower lo reprendió en privado y lo obligó a disculparse públicamente ante cada división de su ejército. Patton perdió su mando. Durante casi un año, el general de combate más talentoso del ejército americano permaneció inactivo, deshonrado, viendo pasar la guerra sin él. Pero Eisenhower no podía permitirse desperdiciar ese talento. A comienzos de 1944, Patton fue enviado a Inglaterra, al mando del Tercer Ejército, que se preparaba para la invasión de Europa. Antes de entrar en combate, sin embargo, se le dio una asignación más extraña aún: el mando nominal de una formación ficticia.
El primer grupo de ejércitos de Estados Unidos, posicionado en el sureste de Inglaterra, frente a Pas de Calais, como parte del gran engaño que convenció a Hitler de que la invasión real llegaría por allí, liderada por Patton. Los alemanes cayeron por completo. Incluso después del desembarco real en Normandía, el 6 de junio de 1944, Hitler mantuvo al 15º Ejército alemán, unas 19 divisiones, en reserva cerca de Calais durante casi 7 semanas, esperando la invasión de Patton que jamás llegó. El alto mando alemán consideraba a Patton tan peligroso que su sola presencia en un teatro bastaba para inmovilizar a todo un grupo de ejércitos sin disparar un tiro. Fue en Francia, a partir del verano de 1944, donde Patton finalmente desataría la campaña que justificaría ese temor alemán. El Tercer Ejército se activó oficialmente el 1 de agosto de 1944, 7 semanas después del desembarco. Durante esas 7 semanas, los ejércitos aliados habían quedado atrapados en una brutal guerra de desgaste en el Bocage normando, aquel mosaico centenario de campos pequeños, bordeados de terraplenes de tierra, coronados por setos enmarañados. Un paraíso para el defensor. El avance se medía en metros, no en kilómetros, pero a finales de julio comenzó la ruptura. La Operación Cobra, lanzada el 25 de julio por el teniente general Omar Bradley, quebró la línea defensiva alemana al oeste de Saint-Lô con un masivo bombardeo de alfombra. Más de 1.500 bombarderos pesados de la 8ª Fuerza Aérea saturaron un rectángulo de terreno con miles de toneladas de explosivos. La división Panzer Lehr, posicionada directamente en la zona de impacto, quedó prácticamente aniquilada. Su comandante, el general Fritz Bayerlein, reportó que al menos el 70% de sus tropas quedaron fuera de combate. La línea alemana se rompió por completo y a través de esa brecha se derramó Patton. Entre el 1 y el 4 de agosto, 7 divisiones completas del Tercer Ejército atravesaron el estrecho corredor de Avranches, cruzando en algunos puntos por un solo puente sobre el río Sélune, que se convirtió en uno de los cuellos de botella más críticos de toda la guerra, apenas lo bastante ancho para 2 vehículos. Los vehículos cruzaban a un ritmo de 1 cada 15 segundos, día y noche. Fue un milagro logístico y también una apuesta enorme. Si los alemanes lograban cortar aquel corredor y alcanzar el mar a apenas 30 kilómetros de distancia, todo el ejército de Patton quedaría atrapado en Bretaña, sin reabastecimiento posible. Una vez atravesado el cuello de botella, las fuerzas de Patton estallaron en todas direcciones. La 4ª División Blindada, bajo el mayor general John Wood, giró hacia el sur y el oeste, hacia Rennes, Lorient, Saint-Nazaire. La 6ª División Blindada corrió más de 300 kilómetros hacia Brest, pero el verdadero interés de Patton no estaba en Bretaña. Mientras 2 cuerpos perseguían a las guarniciones alemanas hacia sus puertos fortificados, el 15º Cuerpo de Patton, bajo el mayor general Wade Hayslip, ya se lanzaba hacia el este, profundamente en la retaguardia alemana, cubriendo 120 kilómetros en apenas 3 días y capturando Le Mans el 8 de agosto. Para finales de agosto, el Tercer Ejército sostenía un frente combinado de más de 700 kilómetros, una distancia que debería haber sido imposible de controlar para un solo ejército. Pero Patton no dependía de líneas defensivas continuas, dependía de la velocidad, de la cobertura aérea del 19º Mando Aéreo Táctico, y del principio simple de que, si se mantiene el movimiento lo bastante rápido, el enemigo jamás puede concentrarse contra uno. Los alemanes vieron la oportunidad que presentaba el corredor expuesto de Patton en Avranches. Hitler la vio con más claridad que nadie. El 2 de agosto de 1944, ordenó al mariscal de campo Günther von Kluge, comandante del grupo de ejércitos B, reunir cada división Panzer disponible y lanzar un contraataque inmediato hacia el oeste desde Mortain, avanzar 24 kilómetros hasta la costa en Avranches y cerrar la puerta al Tercer Ejército. La operación se llamó Lüttich. Hitler imaginaba 8 de las 9 divisiones Panzer de Normandía convergiendo en aquel único golpe decisivo, prometiendo 1000 cazas de la Luftwaffe como cobertura. Estaba convencido de que aquel contragolpe revertiría el curso entero de la campaña de Normandía y quizás de la guerra misma. Pero los hombres que debían ejecutar la orden sabían mejor. Von Kluge advirtió que la operación no tenía posibilidades reales de éxito.
Las divisiones estaban debilitadas, exhaustas tras semanas de combate continuo, críticamente escasas de combustible y munición. Llamó a la situación una locura. Su jefe de Estado Mayor, Günther Blumentritt, testificaría después que toda la planificación se había hecho en Berlín con mapas a gran escala, sin pedir ni alentar el consejo de los generales que realmente combatían en Francia. Los comandantes de las divisiones Waffen-SS, que llevarían el peso del ataque, comprendían que se les ordenaba atacar directamente hacia el flanco del comandante blindado más agresivo de todos los ejércitos aliados. Ya habían visto, en detalle brutal y costoso, lo que las fuerzas de Patton podían hacerle a las formaciones SS. La 18ª División Panzer Grenadier SS Gotz von Berlichingen había sido la primera formación SS en sentir todo el peso del poder de combate americano en Normandía, combatiendo contra la 101ª aerotransportada en Carentan una semana después del desembarco, en un combate tan salvaje que los americanos lo llamaron el Barranco Sangriento. Para comienzos de julio, la 17ª SS ya se había reducido a unos 8.500 hombres. Después llegó la Operación Cobra y con ella la catástrofe. Atrapada en el camino de la ruptura americana, la 17ª SS quedó cercada junto a elementos de la 2ª División Panzer SS Das Reich, en lo que se conocería como la Bolsa de Ronsi, el 29 y 30 de julio. Las columnas alemanas en retirada, apiñadas en caminos estrechos, fueron sorprendidas al aire libre por cazabombarderos americanos P-47 Thunderbolt, que hicieron pasada tras pasada, disparando cohetes contra vehículos amontonados y lanzando bombas de 225 kilos sobre columnas que no tenían a dónde ir. El camino se convirtió en un cementerio de metal retorcido. La 18ª SS sobrevivió apenas como 4 pequeños grupos de combate, ninguno mayor que un batallón reforzado. La 2ª División Panzer SS Das Reich había perdido la mayor parte de su blindaje en el mismo desastre. La 1ª División Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler, la formación más prestigiosa de toda la Waffen-SS, entró al contraataque de Morten con apenas un tercio de su fuerza blindada autorizada. Estas eran las fuerzas, golpeadas, debilitadas, sus tripulaciones exhaustas, sus tanques de combustible medio vacíos, que Hitler ordenó atacar hacia el flanco expuesto de Patton. La fuerza alemana total reunida para la Operación Lüttich provenía de 5 divisiones. Los registros alemanes indican que apenas unos 177 tanques y cañones de asalto realmente cruzaron la línea de partida, aunque los planes exigían muchos más. A las 2 de la madrugada del 7 de agosto, el ataque comenzó sin preparación de artillería para preservar la sorpresa. La espesa niebla ocultaba a los aviones aliados. Durante las primeras horas, las cosas fueron razonablemente bien para los atacantes. La 2ª División Panzer avanzó rápidamente entre la oscuridad, y elementos de la 2ª Panzer SS tomaron brevemente el propio Morten. Por unas horas tensas en el cuartel general alemán, pareció que la apuesta de Hitler podría funcionar. Pero los americanos tenían un as bajo la manga que los alemanes no conocían y no podían haber anticipado. Los descifradores de códigos británicos en Bletchley Park habían interceptado y descifrado la orden de contraataque de Hitler a través del programa de inteligencia Ultra, 3 días completos antes de que comenzara el ataque. El general Bradley usó aquella preciosa advertencia para redesplegar en silencio a la 30ª División de Infantería, conocida como Old Hickory, directamente en el camino del avance alemán que se aproximaba, y para posicionar comandos de combate de las divisiones blindadas 9ª y 2ª en los flancos. 700 hombres del 2º Batallón, 120º Regimiento de Infantería, sostuvieron una prominencia rocosa llamada Colina 314. Que dominaba Mortain y cada camino que los alemanes necesitaban usar. 2 observadores avanzados de artillería instalaron sus radios en aquella colina y comenzaron a dirigir un fuego devastador contra las columnas alemanas que pasaban abajo. Podían ver todo y guiaban el fuego con precisión letal. Durante 6 días seguidos, aquellos 700 hombres sostuvieron esa colina contra todo lo que los alemanes pudieron lanzarles. Cuando la niebla comenzó a levantarse, avanzada la mañana del 7 de agosto, comenzó la verdadera destrucción.
P-47 Thunderbolt y Hawker Typhoon británicos descendieron en oleadas sobre el blindaje alemán expuesto, picando a través de nubes dispersas para ametrallar y bombardear columnas atascadas a lo largo de caminos estrechos, sin espacio para dispersarse ni buscar cobertura. Los proyectiles de munición estallaban en bolas de fuego espectaculares. Los camiones de combustible ardían con humo negro que se elevaba cientos de metros. Los caminos se volvieron intransitables, atascados con vehículos destrozados y ardiendo. El 8 de agosto, la segunda división blindada americana golpeó el flanco sur y la retaguardia de las divisiones Panzer SS, agravando el desastre. Las unidades alemanas que avanzaban hacia el oeste de pronto encontraron tanques americanos a sus espaldas, cortando sus líneas de suministro. Y mientras todo esto ocurría, mientras los alemanes se lanzaban hacia el oeste directo a las fauces del poder de fuego americano en Mortain, Patton no defendía su flanco, no se replegaba, no reforzaba el corredor amenazado. Hacía exactamente lo contrario. Atacaba más profundo, más rápido, más lejos hacia la retaguardia enemiga. El mismo 8 de agosto, mientras el contraataque de Mortain era desgarrado, el 15º Cuerpo de Patton capturaba Le Mans a 120 kilómetros detrás de las líneas alemanas. Por orden de Patton, el cuerpo giró después hacia el norte, hacia Argentan, apuntando a rodear todo el ejército alemán en Normandía. Patton solía decirles a sus oficiales que los flancos eran algo que debía preocupar al enemigo, no a él, y que antes de que el enemigo descubriera dónde estaban sus propios flancos, él ya le habría cortado la garganta. En Mortain, aquella filosofía se demostraba a una escala operativa que rediseñaría todo el frente occidental. Para el 13 de agosto, la operación Lüttich había terminado. Los alemanes habían perdido aproximadamente 120 tanques y cañones de asalto, más de 2/3 del blindaje comprometido. Pero las consecuencias estratégicas para Alemania empequeñecían cualquier cosa ocurrida en el propio Mortain. La orden de Hitler de atacar hacia el oeste había logrado algo que ningún general aliado hubiera podido planear. Había empujado cada división Panzer disponible tan al oeste como fuera posible, justo en el momento en que las fuerzas de Patton barrían hacia el este y el primer ejército canadiense avanzaba hacia el sur desde Caen hacia Falaise. La trampa se estaba formando, la bolsa se cerraba. Lo que siguió fue una de las destrucciones más completas de un ejército de campaña en la historia de la guerra moderna. El 15º Cuerpo de Patton giró hacia el norte tras tomar Le Mans, cubriendo la distancia hasta Argentan a una velocidad que dejó a los comandantes alemanes incapaces de reaccionar. Para el 12 y 13 de agosto, las fuerzas americanas habían alcanzado Argentan, formando la mandíbula sur de una enorme bolsa. El primer ejército canadiense y la primera división blindada polaca empujaban desde el norte para formar la mandíbula norte. Dentro de aquella bolsa quedaban los restos destrozados del 7º ejército alemán y del 5º ejército Panzer. Bradley detuvo a Patton en Argentan el 13 de agosto, temiendo una colisión con las fuerzas canadienses que se aproximaban desde el norte. Quedó abierta una brecha de unos 20 kilómetros durante varios días críticos, permitiendo que algunas unidades alemanas escaparan hacia el este. La brecha finalmente se selló entre el 19 y el 21 de agosto, cuando la división blindada polaca libró una desesperada batalla de 2 días en la colina 262, en Mont Ormel, a la que los polacos llamaban La Masa. La 90ª División de Infantería estadounidense se unió a los polacos en Chambois, cerrando finalmente el cerco. La carnicería dentro de la bolsa de Falaise desafiaba toda comprensión. El comandante supremo aliado, el general Dwight Eisenhower, visitó el campo de batalla y escribió que era posible caminar cientos de metros sin pisar otra cosa que carne muerta y en descomposición. Los investigadores aliados contaron aproximadamente 500 tanques y cañones de asalto destruidos, más de 1000 piezas de artillería y 5000 vehículos destrozados, esparcidos por toda la campiña normanda. Entre 10.000 y 15.000 soldados alemanes yacían muertos en los campos, las zanjas y los caminos. Otros 40.000 a 50.000 habían sido capturados. El grupo de ejércitos B, la principal fuerza de campo alemana en Francia, había quedado destrozado.
Pero la destrucción de las formaciones alemanas en el flanco de Patton no terminó en Normandía. Continuó hacia el otoño. En septiembre de 1944, el Tercer Ejército avanzó hacia el este, hacia Lorena, cruzando el río Mosela y amenazando el corazón industrial del Sarre. Hitler respondió comprometiendo 2 brigadas Panzer completamente nuevas para contraatacar la punta de lanza de Patton cerca de Harcourt. Aquellas brigadas contaban con tanques Panther y Panzer, 4 recién salidos de fábrica, pero sus tripulaciones apenas habían recibido 2 semanas de entrenamiento de unidad. Se lanzaron contra el Comando de Combate A de la 4ª División Blindada, comandado por el coronel Bruce Clark, con el teniente coronel Creighton Abrams al frente del 37º Batallón de Tanques. Abrams, quien más tarde daría nombre al tanque de batalla M1 Abrams, combatió con una astucia táctica equiparable a la propia filosofía de Patton, usando el terreno ondulado de Lorena para tender emboscadas, maniobrando en posiciones semiocultas y atacando a los Panther alemanes a distancias donde el cañón más corto del Sherman podía penetrar su blindaje lateral. Los cazacarros M18 Hellcat, los vehículos blindados con orugas más rápidos de toda la guerra, sumaron su potencia de fuego. Cuando el clima despejó, llegaron los P-47. En 11 días de combate, de 262 vehículos blindados alemanes comprometidos en el contraataque de Harcourt, solo 62 permanecían operativos al final de septiembre. Las 2 brigadas Panzer alemanas dejaron prácticamente de existir como formaciones de combate coherentes. La campaña de Lorena se prolongó a través de octubre y noviembre de 1944, convirtiéndose en uno de los capítulos más agotadores de la historia del Tercer Ejército, combatiendo bajo lluvia constante, barro e inundaciones, con líneas de suministro tensadas al límite. Aún así, el Tercer Ejército siguió avanzando. La antigua ciudad fortaleza de Metz, que no había caído por asalto directo en memoria viva, cayó ante la 5ª y la 95ª División de Infantería el 22 de noviembre de 1944, tras un combate cuerpo a cuerpo fuerte por fuerte, con lanzallamas y cargas de demolición. Para mediados de diciembre, el Tercer Ejército había avanzado a través de Lorena y presionaba hacia el propio Sarre alemán. Fue precisamente en ese momento, con su ejército desplegado a lo largo de un amplio frente y trabado en combate, cuando llegó la crisis desde una dirección completamente inesperada. El 16 de diciembre de 1944, 3 ejércitos alemanes lanzaron una ofensiva sorpresa a través del bosque de las Ardenas. La batalla de las Ardenas fue la última apuesta de Hitler en el oeste. 2 divisiones americanas enteras fueron arrolladas en las primeras horas. Miles de soldados americanos murieron o fueron capturados. La localidad de Bastogne, un crucial cruce de caminos, quedó rodeada por fuerzas alemanas, con la 101ª aerotransportada y elementos de la 10ª División Blindada atrapados adentro, escasos de munición, comida y suministros médicos. Cuando el comandante alemán envió una demanda de rendición, el comandante interino americano, el general de brigada Anthony McAuliffe, respondió con una sola palabra que se haría famosa: nueces. El alto mando aliado se reunió en Verdún el 19 de diciembre. Entonces Eisenhower preguntó a sus generales quién podía liberar Bastogne y cuándo. Patton habló de inmediato. Le dijo a Eisenhower que podía atacar con 3 divisiones dentro de 48 horas. La sala se quedó en silencio. Varios generales intercambiaron miradas escépticas. Lo que Patton proponía parecía operativamente imposible. Su tercer ejército estaba trabado en combate intenso en el Sarre, mirando hacia el este. Para liberar Bastogne necesitaría desengancharse del enemigo en un amplio frente, girar todo su ejército 90 grados hacia el norte, avanzar más de 160 kilómetros por caminos helados y atacar el flanco sur de la penetración alemana, todo en 2 días. Ningún ejército en la historia militar moderna había intentado jamás una maniobra a esa escala y velocidad. Pero Patton ya había anticipado la crisis. Su jefe de inteligencia lo había informado el 9 de diciembre, una semana completa antes de que comenzara la ofensiva alemana, de que las divisiones Panzer enemigas desaparecían del frente y se concentraban para algo significativo.
Patton ya había ordenado a su Estado Mayor preparar 3 planes de contingencia separados para un giro hacia el norte. Cuando Eisenhower hizo la pregunta en Verdún, los planes ya estaban en el bolsillo de Patton, detallados hasta las rutas, los requisitos de combustible y las asignaciones de munición para cada división. Telefoneó a su cuartel general y dio la palabra clave para activar el plan. El Tercer Ejército comenzó su giro. Decenas de miles de vehículos avanzaron hacia el norte a través de lluvia helada, aguanieve y nieve. El 26 de diciembre, a las 4:50 de la tarde, los tanques de Abrams destrozaron la última línea defensiva alemana cerca del pueblo de Hasenoa, justo al sur de Bastogne. El Sherman de vanguardia, apodado por su tripulación Cobra King, entró en el perímetro y estableció contacto con ingenieros de la 101ª Aerotransportada. El sitio de Bastogne quedó roto. Patton había movido 3 divisiones más de 160 kilómetros en 5 días, había girado todo su ejército 90 grados y había atacado el flanco alemán en pleno invierno. Los comandantes alemanes, muchos de los cuales habían pasado toda su carrera estudiando las campañas de Napoleón y Federico el Grande, reconocieron aquella maniobra por lo que era una de las hazañas más extraordinarias de planificación y ejecución operativa en toda la historia de la guerra. En los meses finales de la guerra, Patton ofreció una última demostración. La noche del 22 de marzo de 1945, ordenó a la 5ª División de Infantería cruzar el río Rin en Nierstein y Oppenheim, sin bombardeo preparatorio masivo, sin semanas de planificación elaborada. Quería velocidad y sorpresa, y obtuvo ambas. Los ingenieros construyeron un puente flotante de casi 370 metros en apenas 18 horas. Las tropas americanas se derramaron hacia el corazón de Alemania. Unos 19.000 soldados alemanes se rindieron, muchos demasiado desmoralizados y exhaustos para combatir. Patton cruzó el Rin un día completo antes que la cuidadosamente orquestada Operación Plunder de Montgomery, más al norte, y envió al cuartel general un mensaje que se convertiría en una de las comunicaciones más citadas de la guerra. Les dijo que había cruzado el Rin y les pidió, por el amor de Dios, que enviaran algo de gasolina. Para cuando Alemania se rindió en mayo de 1945, el Tercer Ejército había compilado un registro de combate sin igual en la historia militar americana. En 281 días de operaciones continuas, había liberado o conquistado más de 200.000 kilómetros cuadrados de territorio, capturado más de 1 millón de prisioneros de guerra y cruzado 24 ríos principales. Los oficiales alemanes que sobrevivieron a la guerra dejaron una colección de evaluaciones profesionales que dicen todo lo necesario sobre cómo el enemigo veía a George Patton. Günther Blumentritt dijo que el mando alemán consideraba a Patton con enorme respeto el general Panzer más agresivo de los aliados, un hombre de increíble iniciativa y acción relámpago, el que más se acercaba al concepto alemán clásico de comandante militar. Alfred Jodl lo llamó el Guderian americano. El propio Heinz Guderian, arquitecto de la guerra blindada alemana, ofreció quizás el mayor cumplido profesional posible. Dijo que, desde el punto de vista de un especialista en tanques, debía felicitar a Patton porque había actuado exactamente como el propio Guderian habría actuado en su lugar. Y el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, que había servido 2 veces como comandante supremo de todas las fuerzas alemanas en el frente occidental, dio el juicio más conciso de todos. Cuando el periódico militar americano Stars and Stripes le preguntó a qué comandante aliado respetaba más, Rundstedt respondió simplemente: «Es el suyo, el mejor que tienen». Patton no vivió para envejecer junto a su leyenda. El 9 de diciembre de 1945, apenas 7 meses después del fin de la guerra en Europa, viajaba en el asiento trasero de su vehículo cerca de Mannheim, cuando un camión del ejército giró hacia su camino. La colisión lo lanzó hacia adelante, se fracturó el cuello y quedó paralizado. Fue trasladado al Hospital Militar de Heidelberg, donde los médicos lucharon por salvarlo. Murió mientras dormía el 21 de diciembre de 1945, a los 60 años. Alguna vez había dicho que quería morir por la última bala disparada en la última batalla de la guerra.
En cambio, murió en una cama de hospital a causa de heridas sufridas en un accidente de tráfico en tiempos de paz, un destino que él mismo hubiera considerado amargamente irónico. Patton fue enterrado en el cementerio americano de Luxemburgo, en Ham, entre los hombres de su tercer ejército, bajo una sencilla cruz blanca, idéntica a las de los 5.076 soldados sepultados a su alrededor. Le había dicho a su esposa que quería descansar junto a sus hombres. Obtuvo su deseo. Hoy, más de 8 décadas después de la guerra, la tumba de Patton sigue siendo el lugar más visitado del cementerio. Los comandantes alemanes que lo enfrentaron descubrieron algo que ninguna brillantez táctica podía superar, que atacar el flanco de un hombre que se negaba a defender sus flancos, que usaba sus posiciones expuestas como cebo para atraer al enemigo hacia la destrucción, no era una batalla, era una sentencia de muerte. Ese conocimiento, ganado con sangre en Mortain, confirmado en Falaise, reforzado en Haraucourt y probado más allá de toda duda en Bastogne, se propagó por el cuerpo de oficiales alemán como una advertencia transmitida entre supervivientes de un desastre natural. Evitar el flanco, mantenerse lejos del corredor, no dejarse atraer, porque el flanco de Patton jamás fue lo que parecía. Jamás fue una debilidad esperando ser explotada. Era una puerta que solo se abría en una dirección, hacia adentro, hacia la aniquilación. Y una vez que se cruzaba, ya no había forma de volver atrás. Si esta historia te impactó, ayúdanos a seguir contándolas suscribiéndote al canal ahora mismo. Dale like al video si llegaste hasta aquí y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas historias de la Segunda Guerra Mundial. Cada suscripción, cada like y cada notificación activada nos ayudan muchísimo a seguir creciendo y a seguir trayendo relatos como este directamente desde el frente. Nos vemos en el próximo video, aquí en Historias del Frente Mundial.